Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a dar unos minutos en lo que se conectan más personas, iniciando el webinar a las 8:05 de la mañana. Perdón, 9:05 de la mañana. Hola, muy buenos días a los que se están integrando. Estamos dando unos minutos para iniciar. Hola, buenos días. ¿Me escucha bien? ¿Me escuchas bien? Genial. Ayúdame con la visibilidad para ver la parte de asistencia, por favor. Y también ya para presentar mi pantalla.
Hola, ¿qué tal? Gracias a los que se integraron. Muy buen día a todos, les habla Fabiola. El día de hoy vamos a tener una presentación de Citrix WordPress, la cual mi compañero David nos estará apoyando con la presentación, al igual que mi compañero Boris Gómez. Y también es importante recordarles que esta presentación estará siendo grabada y se les será enviada en un lapso de 72 horas. También tenemos el chat de apoyo para que puedan poner cualquier duda, pregunta o sugerencia y les estaremos dando respuesta. Bienvenido, David, comenzamos. Genial, Fabiola. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Sí, ¿me confirmas si ya puedes ver mi pantalla, por favor, para arrancar? Sí, todo bien. Genial. Listo. Gracias, Fabiola. Ok, buenos días con todos. Bueno, el día de hoy estamos en la segunda charla acerca de lo que es la parte de Citrix Workspace. Como saben, tenemos ya la anterior charla que vimos acerca de la parte de ADC, de lo que es la entrega de aplicaciones, la parte del negocio de las aplicaciones propiamente, la economía. En este caso vamos a estar viendo acerca de lo que es el empoderamiento de la fuerza laboral, ¿no? Cómo lo podemos manejar en este sentido. Acá hay algunos puntos importantes dentro de lo que es Citrix, ya que a través de las herramientas podemos integrar este servicio y entregarlo con una seguridad muy notable y también nos permite acudir a distintos escenarios o casos de uso, ¿no? Entonces, dentro de la sesión vamos a estar revisando esto. Si tienen cualquier duda o pregunta, lo vamos abordando, por favor. Dentro de lo que vienen a ser los espacios de trabajo digitales, vimos que muchas veces es muy importante que esto sea flexible, ya que de esta forma podemos entregar justamente a nuestros usuarios un recurso que sea utilizado desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo. Obviamente esto va muy alineado al tema de productividad y justamente a comprometer a cada uno de los implicados dentro del servicio, ¿no? Cabe recalcar aquí que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de entrega de recursos, hablamos de un tema general, ¿no? Es decir, hablamos de entregar recursos empresariales, de entregar recursos, digamos, educativos, ¿sí? Entregar recursos desde una empresa hacia los internos de una empresa o hacia sus clientes externos. Y con esto tener justamente todo este control, ¿no? Entonces, el objetivo acá es poder unificar el espacio de trabajo digital con una entrega rápida, que sea consistente, que sea segura y que nos permita manejar esto de la mejor forma, es decir, la entrega de las aplicaciones como tal. Vamos a ver que dentro de lo que es la fuerza laboral híbrida, hay distintos elementos que son muy vitales para justamente la entrega de un servicio adecuado, ¿no? Un servicio que esté concordante con lo que quiera entregar la empresa, ¿no? Entonces, acá hablamos justamente de lo que es la experiencia en el uso de las aplicaciones. Sí, dentro de esto está algo que se llama la moneda de la productividad, justamente. Sí, que es lo que más empodera a una persona, justamente es tener una experiencia notable de seguridad, es decir, que ellos puedan acceder sin ningún problema, que el servicio sea fluido. Eso generalmente engancha mucho a lo que es la experiencia en el uso de aplicaciones, ¿no? Entonces, aquí hay distintos elementos que nos permiten manejar esto de la mejor forma, ¿no? Entonces, acá está lo que es la dependencia de la WAN, el Internet, los servidores que pueden estar del lado del cliente y asimismo simplificar esto para que la experiencia del usuario, sea usuario interno o sea usuario externo, sea la más notable. Es decir, que no tenga ningún tipo de lags, latencias o problemas en el uso de la aplicación. Otro punto importante es la seguridad, ¿sí? Cuando hablamos de la seguridad,
hablamos de temas que en este año y en el año pasado están justamente de los más solicitados en temas de inversión para la parte de TI. Es decir, muchas empresas se están involucrando justamente en la entrega de estos servicios de manera segura y asegurar sus arquitecturas, ya que es evidente que no hay una segunda oportunidad, ¿no? Cuando una empresa sufre un ataque, cualquier tipo de ataque que sea, esta empresa obviamente se va a ver muy afectada en muchos ámbitos, ¿no? Muchos factores que van a afectar su imagen, su reputación, y asimismo el tema de la información que esté, digamos, distribuyéndose en sitios que no sean seguros. Entonces, acá hay que tener muy claro que cuando entregamos este tipo de servicios, la seguridad es un punto súper vital. Es decir, cuando entregamos un servicio debemos manejarlo a través de una arquitectura que sea consistente con las políticas de la empresa, ¿no? Y en eso sí hago énfasis en que Citrix es justamente un fabricante que se ha venido dando a conocer mucho en este sentido y nos permite tener un enfoque bastante fuerte a nivel de lo que es la parte de la seguridad propiamente, ¿no? Entonces aquí está lo que es APIs, aplicaciones, red, distintos elementos que forman parte o son vectores dentro de lo que es la seguridad. Algo también súper vital dentro de esta nueva era, digamos, es el tema de los servicios o transiciones a la nube o transiciones a servicios SaaS. Muchas veces esto lo hemos visto por las distintas crisis que se están dando en este momento, ¿no? Crisis de contenedores, de microchips, que obligan a que las empresas ya no se vayan tanto por el lado de adquirir hardware, sino más bien adquirir servicios SaaS que justamente nos permitan manejar esta transición a la nube de manera adecuada, ¿no? Entonces, aquí hay un punto súper importante que es la complejidad. Entonces, este tipo de soluciones evidentemente nos va a ayudar mucho a reducir esa complejidad para que esto sea, digamos, lo más transparente en el sentido de lo que es la entrega de este tipo de servicios, ¿no? Y bueno, acá llegamos justamente a lo que es la entrega de lo que maneja Citrix como estrategia de seguridad y entrega de aplicaciones, ¿no? Dentro de estos escenarios hay distintos elementos y herramientas que van teniendo dentro del el portafolio y nos permiten tener la visibilidad y asegurar distintos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que son las aplicaciones o los usuarios, hay el acercamiento de lado y lado, ¿no? Tanto en lo que es seguridad, la parte de la automatización, analítica, como para tener información, digamos, extraída, que nos permita tener dashboards y esa visibilidad, y el tema de lo que es inteligencia artificial y machine learning, que va muy atado con lo que es la parte de seguridad y lo que es la parte de la analítica, ¿no? Ya que nos permite tener mucha visibilidad en ese sentido y automatizar ciertos procesos, ¿no? Asimismo, dentro de lo que es aplicaciones tenemos el mismo escenario, es decir, Citrix nos permite manejar una visibilidad y un control de entrega de aplicaciones extremo a extremo para entregar esto de la mejor forma, ¿no? Entonces, el objetivo es justamente mejorar la experiencia, entregar protección o asegurar el servicio y manejar todo el tema de visibilidad o lo que son la reportería, ¿no? Dentro de lo que es el consumo de servicios web, generalmente es vital tener claro, por ejemplo, qué es lo que están viendo nuestros usuarios, sabiendo a qué le están dando clic. Suele ser vital para ir manejando ciertos elementos de configuración que puedan aportar en nuestra empresa, ¿no? Entonces, acá con Citrix vamos a poder manejar estos escenarios de la mejor forma. Asimismo, ¿cómo se va a contribuir lo que es la parte del espacio de trabajo digital o el Digital Workspace con este tipo de elementos? Es con las iniciativas que van del lado de TI, ¿no? Generalmente dentro del área de TI de las empresas
cualquier tamaño de empresa. Hay distintos requerimientos que van alineados, por ejemplo, asegurar los accesos con un doble o múltiple factor de autenticación, manejar una entrega segura de aplicaciones SaaS, por ejemplo, manejar todo lo que es el single sign-on para, digamos, mejorar la experiencia de usuario en el tema de logueo a servicios SaaS o aplicaciones que estén en la premisa. Igualmente, hay empresas que ya no ven tanto la necesidad de ir creciendo su parque informático de hardware, sino que van viendo, por ejemplo, como tecnologías alternativas, el tema de VDI, ¿sí? VDI en siglas es Virtual Desktop Infrastructure, sí, es básicamente todo lo relacionado a escritorios virtuales. Entonces, muchas empresas ven esta como una oportunidad, por ejemplo, de cambiar sus máquinas y ya no tener que estar renovando esto cada 3, cada 5 o cada 7 años, sino que más bien centralizar todo esto desde el data center y tener justamente ese control en la entrega de todos los servicios, ¿no? Entonces, con eso, digamos que el usuario que se conecta a estos servicios es independientemente desde dónde se conecta, porque no importa el dispositivo de punto final, ya que ese simplemente es un commodity en este tipo de servicios, no es algo relevante, ¿no? Asimismo, esto aporta mucho a escenarios de fuerza de trabajo remota, como hemos visto, y algo súper clave también es el tema de fuerza laboral de centros de llamadas o la parte de los call centers, ¿no? Principalmente en temas de pandemia vimos que muchas empresas enviaron a su personal a sus casas y, por ejemplo, el tema de la experiencia de trabajo de este tipo de escritorios virtuales, digamos que no era la mejor, ¿no? Porque muchas veces en la parte del feedback de los usuarios de este tipo de servicios comentaban que había mucho ruido de fondo, que la llamada no era tan nítida, ¿no? Entonces, el objetivo de este tipo de soluciones es asegurar y mejorar justamente esa experiencia de usuario, ¿no? Es decir, que independientemente desde dónde se esté conectando el usuario del call center, esta experiencia sea lo más notable y no hay estos problemas de, digamos, de latencia o de ruido dentro de las llamadas. Asimismo, vamos a ver que hay muchos elementos, por ejemplo, alineados con el famoso trae tu propio dispositivo o trae tu propio, digamos, tablet, lo que normalmente se utiliza en las empresas. Entonces, cada una de estas iniciativas justamente va siendo cubiertas por distintas necesidades que los productos de Citrix, en este caso, a través del Digital Workspace, nos permite cubrir, ¿no? Entonces, eso es un punto clave. Dentro de lo que son los escenarios, por ejemplo, que van más alineados al uso de este tipo de tecnologías, es las fuerzas de cambio que están alineadas principalmente con, digamos, con distintos elementos, ¿no? Entonces, acá está lo que viene a ser los riesgos de seguridad. Este es un punto súper clave y vamos a ver que esto nada más va a seguir creciendo, ya que hay muchos vectores que normalmente se están cubriendo a través de técnicas de seguridad, ¿no? Entonces, aquí hay un punto clave que dice que el costo total de un ataque exitoso puede ser de más de 5 millones. Entonces, el dato de las empresas que han caído en este tipo de ataques no es corto, es decir, es más del 50%, y eso denota precisamente que de pronto las arquitecturas no son lo suficientemente seguras o los servicios no están jardinizados adecuadamente, ¿sí? Entonces, son distintos puntos que hay que tener en consideración. Asimismo, la otra parte corresponde al acceso remoto. Sí, hay muchos casos de uso que se alinean, por ejemplo, a la parte de funciones y adquisiciones para lo que son empresas globales, ¿no? Entonces, en cada uno de estos escenarios, ¿qué es lo que pasa si yo voy a abrir nuevas sucursales de esta nueva adquisición de empresa? Implica un esfuerzo bastante grande de la forma operativa, ¿no? Es decir, enviar gente para que instale las aplicaciones, habilite los puestos de trabajo físicos y que ellos a través de eso ya puedan hacer uso de los recursos empresariales. Pero claro, cuando hablamos de este tipo de tecnologías,
hablamos de centralizar y entregar todo, ¿no? De pronto, de lo que nos tomaba 1 o 2 semanas hacer un despliegue, acá hacerlo en horas, porque nada más estás aprovisionando el espacio de trabajo digital y entregándolo a los usuarios a través de Internet. Entonces no hay que instalar nada, no hay que, digamos, hacer un desgaste operativo en ese sentido. Lo que igualmente les venía comentando de la adopción de la nube, igualmente esto es un tema de crecimiento. Microsoft a través de Azure, por ejemplo, el anterior año, creció 150% en los servicios de nube e infraestructura tipo SaaS, tipo PaaS, tipo IaaS. Y eso es justamente por la situación, ¿no? Es decir, muchas empresas ya no le ven tan conveniente de pronto tener su servidor, costear las licencias y darle todo el servicio a ese servidor, es decir, asegurarlo, estar pendiente de los parches, de las actualizaciones, sino que más bien se enfocan en, digamos, el negocio, sino simplemente adoptar un servicio de nube y a través de ese servicio entregar aplicaciones o elementos de la mejor forma, ¿no? Otro punto súper importante es la identidad, es decir, saber qué es lo que están haciendo los usuarios a cada momento, ¿no? Es decir, tener esa trazabilidad de que si un usuario está accediendo desde un dispositivo móvil, desde un navegador, y justamente manejar esa disponibilidad de la mejor forma, ¿no? Es decir, muchas veces las empresas, sean grandes o pequeñas, este punto les da mucha importancia, más que todo por la información que pueden sacar, ¿no? Gustos y temas que pueden estar alineados a la parte de la identidad como tal. Entonces, dentro de esto vamos a ver ya justamente un poco de lo que es la parte del producto, en este caso Citrix Workspace, que hace referencia justamente a una pila de tecnología que tiene distintas soluciones del lado de Citrix, ¿sí? Es decir, acá no solamente estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la parte de la virtualización de aplicaciones de escritorios, sino estamos hablando de una pila de distintas tecnologías que componen lo que es el espacio de trabajo digital. Entonces, lo que es aplicaciones y escritorios es solamente un servicio que está incluido dentro del espacio de trabajo digital. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de un espacio de trabajo digital, hablamos de todas las aplicaciones que sean productivas para una persona, ¿no? Entonces, no solamente son las aplicaciones o escritorios que estén dentro de su empresa, sino, por ejemplo, aplicaciones SaaS o tipo web, es decir, aplicaciones tipo Office 365, CRMs que estén en Internet o cualquier tipo de aplicación tipo SaaS, ¿no? Que ahora es muy común entregarse a través de Internet y accederse justamente a través de este tipo de escenarios. Asimismo, vemos, por ejemplo, lo que es la colaboración de contenido, es decir, tener un tipo OneDrive, ¿sí? Que nos permita manejar justamente la consolidación de toda la información. Y digo un tipo OneDrive porque en este caso lo que es Content Collaboration, digamos que nos permite integrar a OneDrive y algunos servicios adicionales dentro de la plataforma, ¿no? Es decir, yo como dentro de mi espacio de trabajo voy a poder ver, por ejemplo, el tema de mis archivos de OneDrive, de Google Drive, porque va a ser un hub de todos mis archivos, la parte de todos mis documentos que tengo, ¿no? Y también está el tema de lo que es la administración de dispositivos móviles, todo lo que es MDM, ¿sí? Poder gestionar, digamos, dispositivos empresariales o no empresariales con el objetivo de asegurar, ¿no? Entonces, todo esto está alineado con la parte de inteligencia que nos permite organizar, guiar y automatizar, ¿no? Esto es algo que Citrix incluyó, digamos, hace un año dentro del espacio de trabajo digital y que va contribuyendo con todos los otros servicios, ¿no? Entonces, todo esto está en un contexto de acceso seguro de red, es decir, acá se hace accesos a través de usuarios del directorio activo, por ejemplo, y también se pueden asegurar por métodos de doble factor, con tokens, con claves de one time, por ejemplo. También se maneja un tema de visibilidad y analítica que es transversal a todos los servicios y
obviamente la experiencia de usuario que tiene que ser consistente, ¿no? Es decir, poder manejar esa experiencia de la mejor forma. En este caso, vamos a ver que dentro de lo que es el workspace hay muchos elementos que pueden ser muy valiosos dentro de una organización, ¿no? Porque nos permiten acudir a distintos escenarios. Entonces, acá vamos a ver que, por ejemplo, en el workspace podemos hacer distintas virtualizaciones o distintas entregas de servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede manejar? Entrega de aplicaciones de servicios Windows locales, ¿no? Generalmente este es el caso principal de las empresas que tienen varias aplicaciones que están localmente instaladas y que necesitan de alguna forma movilizarlas, ¿no? O asegurarlas o mejorar la experiencia del usuario. Entonces, este es un caso. El otro caso es lo mismo de aplicaciones Windows, pero alojadas en la nube. Sí, que eso también puede ser con el fin de, por ejemplo, consolidar el acceso de todas las aplicaciones de un solo portal de Gateway, ¿sí? Igualmente, acceso a aplicaciones web, acceso a aplicaciones SaaS, es decir, todo lo que es, digamos, Salesforce, Office 365 o cualquier aplicación tipo SaaS que sea, digamos, HTTPS, también puede ser manejada a través de este tipo de servicios. Entonces, el objetivo aquí, evidentemente, está en consolidar lo que es mi espacio de trabajo, ¿no? No tener un URL para mis aplicaciones locales, otro URL para mis aplicaciones SaaS, otro URL para mis aplicaciones, digamos, que están en la nube, sino la idea del espacio de trabajo es precisamente unificar todo justamente en lo que es un espacio de trabajo, ¿no? Que nos permita tener aplicaciones, escritorios y la parte de los archivos, ¿no? Entonces, acá vamos viendo este feed que hace referencia, por ejemplo, a la parte de lo que es la inteligencia, ¿no? Entonces, dentro de la inteligencia, del espacio de trabajo, Citrix ha venido manejando mucho en mejorar esa experiencia del usuario. Es decir, que yo me conecto a mi espacio de trabajo y va a ser como, digamos, una analogía, un tipo de red social, pero en la parte empresarial, en el sentido de que yo voy a tener un muro en donde voy a ver todas mis actividades recientes, voy a ver, digamos, qué es lo que estuve haciendo hace poco, y eso evidentemente contribuye mucho con lo que es la experiencia de usuario, ¿no? Porque el usuario ya no va a estar, digamos, teniendo que ir normalmente como navegaba hasta acceder a sus aplicaciones, sino que todo va a estar integrado dentro de su feed de inteligencia, que es algo muy vital. Esto les comento precisamente por esta evolución, ¿no? Acá tenemos distintas formas en las que Citrix ha venido entregando y que aún se manejan en el mercado, ¿no? Lo que es entrega de aplicaciones y escritorios. Entonces, por ejemplo, tenemos varios clientes aquí en el país y de hecho Citrix es muy conocido por esta parte de manejar lo que es virtualización de aplicaciones de todo tipo, ¿no? Entonces, eso se hace a través del storefront, que es algo que normalmente se lo venía manejando. Cuando hablamos de workspace, hablamos justamente de, digamos, un storefront, pero con más servicios, ¿no? Porque no solamente nos enfocamos en las aplicaciones y escritorios, sino también en los archivos y en mejorar justamente lo que es esta experiencia de usuario, integrar servicios de doble factor de autenticación, integrar, por ejemplo, los servicios de OneDrive, de Google Drive para el tema de los archivos, es decir, tener un espacio de trabajo más consolidado, ¿no? Y esto, por ejemplo, se hace muy valioso cuando yo estoy en otro país, ¿sí? Digamos, me conecto y quiero ser productivo desde otro país y no tengo mi computadora. Realmente esta parte es muy valiosa porque yo me conecto a mi espacio de trabajo que está digitalmente, digamos, en la nube de Citrix, y con esto yo voy a poder acceder a tanto mis escritorios, mis aplicaciones y mis documentos sin necesidad que yo tenga un dispositivo en donde esté todo eso, sino que todo esto va a estar en el espacio de trabajo digital, ¿sí? Y finalmente tenemos la parte de lo que es el Workspace Intelligent, que es justamente este feed que les mostré, ¿no? Este feed en donde se van almacenando todo lo que son los gustos, las preferencias, y evidentemente eso aporta mucho a lo que es la experiencia de usuario, porque el usuario, digamos, ya va a tener todo consolidado, todo lo que normalmente está haciendo en un solo pantallazo. Pero
la evolución es importante tenerla mapeada, ¿no? Porque nos permite justamente ver que Citrix permanentemente va evolucionando en este tipo de entrega de tecnologías, obviamente muy de la mano con el tema de la seguridad, pero sobre todo mejorando esta parte de la experiencia de usuario que es vital para las empresas, ¿no? Acá Compañero tenemos David, una disculpa sí, por la interrupción. Tenemos una pregunta. sí, claro. Nos dicen qué tipo de antivirus se recomienda para escenarios BDI. Genial, muy buena pregunta. Gracias, Fabiola. Sí, para escenarios de BDI realmente hay algunos antivirus que son recomendados justamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es la línea de Citrix hay un componente que se llama Citrix Ready. Ahí si gustan lo pueden googlear. Citrix Ready es justamente un sitio en donde nosotros podemos verificar toda la compatibilidad a nivel de las plataformas de Citrix. Entonces, ahí seguramente vas a poder encontrar un apartado que dice Virtual Labs and Desktops y en donde se hace referencia al tema de lo que son escritorios BDI. De lo que es mi experiencia, de lo que he venido trabajando con este tipo de tecnologías. Por ejemplo, bueno, acá en LOL yo también veo la línea de Trend Micro, por ejemplo, ¿no? Y he visto que hay algunos clientes que protegen los BDIs a través de este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, básicamente hay que tener en cuenta que el BDI es una máquina con un sistema operativo Windows, ¿sí? O Linux, ¿no? Entonces, enfocándonos específicamente en la parte del Windows, básicamente es un Windows 10. Entonces, dentro de ese Windows 10 se puede habilitar un antivirus que precisamente maneje eso, ¿no? Del lado de Trend Micro, yo lo he visto más que todo porque es importante tener la protección anti-malware, antivirus, pero también la protección ante ataques de día cero y todo lo que es la parte del parchado como tal, ¿no? Entonces, eso nada más como referencia, pero en el mercado hay varios que también pueden estar funcionando, ¿no? Pero una buena forma de asegurarse que va a ser compatible es a través de este sitio que les comento, que es el Citrix Ready. Entonces, con Citrix Ready vamos a poder justamente validar temas de compatibilidad a nivel de esta parte de la plataforma y también de lo que viene a ser la parte de Team Clients y todo lo que es la entrega de los servicios, ¿no? Entonces, ahí espero haber respondido a la pregunta. Si no, por favor, la vamos revisando más a profundidad. Pero sí, la idea es poder verificar esa compatibilidad previamente, ¿no? Dentro de lo que es la experiencia de trabajo inteligente, como les mencioné, acá hay algo muy importante que es un feed que está personalizado de acuerdo a nuestros usos o nuestras actividades, ¿no? Entonces, esto aporta evidentemente muchísimo a lo que es el usuario y su espacio de trabajo, ¿no? Como les dije, es una analogía a un muro de una red social. Si nosotros vamos a ver nuestras preferencias, lo que hicimos básicamente, pero alineados a temas de trabajo y alineados a lo que estamos haciendo en la parte productiva propiamente, ¿no? Entonces, acá, dentro de lo que es las soluciones de Citrix, vamos a ver que hay distintas soluciones que pueden contribuir a distintos escenarios, en forma standalone o en forma complementaria, ¿no? Entonces, eso también es relevante tenerlo presente justamente del lado de Citrix, porque, por ejemplo, acá está todo lo que es la parte de lo que es entrega de aplicaciones, ¿no? Soluciones de espacio de trabajo digital, en la cual se puede manejar entrega de aplicaciones o escritorios, lo que es la parte de aplicaciones web o SaaS, y también lo que vienen a ser integraciones, ¿no? Dentro de estos elementos es súper importante tener en claro la parte de la seguridad, mecanismos de WAF, de antibot, que son complementarios con Citrix, y eso es muy importante tenerlo presente, ¿no? Porque digamos que en el mercado hay soluciones o que dan espacios de trabajo o que entregan aplicaciones, ¿sí? Pero no hay soluciones que manejen los dos mundos de forma integrada. Y en esto Citrix, digamos que tiene años que ha venido desarrollando estas tecnologías y es bastante
bastante correspondiente en la parte, digamos, de la entrega de los servicios como tal, ¿no? Entonces, cuando principalmente me preguntan cuál es la diferencia versus la competencia, es precisamente esto, ¿no? Además de que Citrix ya lleva años y tiene una tecnología muy bien desarrollada, es justamente la integración de los otros servicios, ¿no? Es decir, poder manejar arquitecturas que sean del mismo producto o del mismo fabricante y que me permitan integrar hacia esas arquitecturas de entrega de espacios de trabajo digital. Por ejemplo, con lo que vimos la anterior charla, que fue el ADC, o la entrega de aplicaciones como tal, ¿no? Entonces, todo esto puede ser integrado y de hecho muchas veces en arquitecturas de workspace hay componentes de lo que es la entrega de aplicaciones como tal, porque este componente es muy robusto a nivel de disponibilidad, a nivel de gateway, de seguridad como tal, ¿no? Entonces, es vital que el espacio de trabajo, la solución que esté entregándose, justamente maneje estos elementos a nivel de la seguridad. Identificación en el acceso, es decir, que haya un contexto en el acceso. Puede ser preguntas, pueden ser tokens, pero la cosa es que el acceso sea asegurado, ¿no? Es decir, no simplemente pongo mi usuario y contraseña y paso, sino que haya algo más de fondo que permita que esa seguridad sea identificada de manera adecuada. Sí, también se maneja todo lo que es el acceso, digamos, la analítica a nivel de todos estos servicios. Y esta analítica es importante, ¿no? Porque yo como usuario, por ejemplo, puedo, como administrador de la plataforma, por ejemplo, puedo saber cuáles usuarios están accediendo por Google Chrome o cuáles están usando Microsoft Edge. Entonces, ¿eso en qué se deriva? En que yo como empresa voy a decir, mis usuarios que acceden por Chrome son el 80%. Entonces voy a dedicar mis esfuerzos de desarrollo justamente a que hagan mejores plugins o adapten mejor la tecnología al tema de Chrome, ya que tengo el universo más amplio de mis clientes en ese ámbito, ¿no? Entonces, esa visibilidad es muy importante y la analítica evidentemente me entrega mucha información que ya está desmenuzada y que me permite tomar decisiones de forma más adecuada, ¿no? Y otro punto que vimos en la anterior sesión y que compone también lo que es la entrega de este tipo de servicios es la parte de la protección de bots, la protección de la red, en lo que es la entrega de aplicaciones y la seguridad como tal, ¿no? Entonces, todos estos servicios, Citrix los tiene disponibles, por ejemplo, a través de Citrix Cloud, ¿sí? Que es el caso más puntual que hemos estado avanzando últimamente, pero también a través de Citrix On-Premise, que es algo que, digamos, se ha ido diluyendo en el tiempo, pero que aún se utiliza. Entonces, hay distintos elementos que se pueden alinear acá, ¿no? Todo esto que vimos fue la parte de Workspace. Acá es importante también tener en cuenta que Citrix se viene manejando desde hace muchísimos años con lo que es Virtual Apps and Desktops. Entonces, eso también, a pesar de que es parte del Workspace como tal, sí merece, digamos, su apartado propio, porque hay muchos proyectos, muchas empresas que le buscan a Citrix específicamente por esta parte, ¿no? Es decir, virtualizar solamente aplicaciones o solamente, digamos, un escritorio como tal, no entregar todo el espacio de trabajo. Entonces, es relevante hacer esa mención en este caso, ¿no? Entonces, lo que es Virtual Apps and Desktops o el Workspace como tal, nos permite entregar cualquier aplicación a cualquier dispositivo. Y en eso sí, cualquier dispositivo. Es decir, si yo tengo una computadora de 10, de 15 años atrás y tiene instalado Citrix, seguramente yo voy a poder entregar lo que son estos servicios, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de servicios se pueden entregar? Aplicaciones tipo web, aplicaciones tipo SaaS, ¿sí? Entonces, tipo web es el caso más común en las empresas. Cualquier empresa, sea la más pequeña, tiene aplicaciones web, ¿no? Y es porque las aplicaciones son generalmente el corazón de las empresas, ¿no? Son la forma en la que intercambian información o hacen, digamos, gestión de algunos elementos. Por otro lado, también está lo que son aplicaciones o escritorios basados en Windows, lo que son escritorios basados en, bueno, esto era en Windows Server, esto es en Windows Desktop, lo que son aplicaciones o escritorios basadas en Linux y lo que es la parte de Remote PC. Este caso de Remote PC es muy curioso, por ejemplo, en la pandemia tuvimos varios casos de clientes
que adquirieron Citrix precisamente solo por darles acceso a, digamos, a usuarios que ocupaban una máquina súper robusta dentro de la empresa, pero que cuando accedían por, digamos, AnyDesk, no era la forma más segura, no tenían la mejor experiencia de usuario. Entonces, a través de Citrix, por ejemplo, ya tenían ese aval de la seguridad, ya que el protocolo es justamente en ese sentido. Y además nos permitía utilizar este tipo de recursos que normalmente no es fácil, ¿no? Una workstation que tenga varias tarjetas gráficas, generalmente es muy valiosa para hacer muchas actividades. Entonces, el Remote PC habilitó mucho esa posibilidad a las empresas de todo tipo. Acá igualmente vamos a ver que dentro de lo que es la compatibilidad de la solución como tal, hay compatibilidad para lo que son estas plataformas, ¿no? No solamente plataformas Windows, sino también plataformas Linux. Entonces, es importante mencionar que solamente es una arquitectura, tanto para aplicaciones de escritorios. Acá los que de pronto manejaban Citrix de hace mucho tiempo, más de 15 años por lo menos, sabrán que justamente estas arquitecturas eran separadas. Es decir, si yo quería hacer aplicaciones era una y si quería hacer escritorios de pronto tenía que poner otros componentes. Pero justamente ahora todo esto está integrado, es decir, si yo quiero aplicaciones o escritorios, nada más depende de la licencia que voy a adquirir y justamente el servicio que va a entregar. Igualmente, este servicio incorpora herramientas de monitoreo y soporte, precisamente para que esto se entregue de la mejor forma. Un sitio puede soportar múltiples sistemas operativos, es decir, no es mandatorio que solamente sea Windows o Windows Server, sino que esto puede ser heterogéneo sin ningún problema. Y el tema de las actualizaciones rápidas y sencillas, ¿no? Esto generalmente es un tema operativo que es un dolor de cabeza para muchas empresas cuando tienen que, por ejemplo, tienen una aplicación cliente-servidor y tienen que esa aplicación actualizarla. Entonces, cuando es una empresa que tiene muchas personas, el tema operativo es bastante desgastante porque hay veces que eso no se puede hacer por la red. Entonces, les toca mandar a personas que justamente hagan la actualización de esos módulos in situ. Entonces, eso generalmente en temas operativos es muy desgastante, ¿no? Con este tipo de plataformas, evidentemente las actualizaciones son mucho más rápidas y sencillas porque yo lo hago todo desde una perspectiva centralizada. Entonces, ya no hay ese desgaste operativo de estar enviando a alguien para que haga la instalación de ciertos módulos, sino que simplemente hago el cambio o la actualización en mi data center y esto lo publico y los usuarios nada más consumen eso. Entonces, me permite ser mucho más ágil en ese sentido. Lo que les comentaba del tema de Citrix Cloud, acá es importante tener claro que Citrix Cloud nos permite ser mucho más flexible con el tema, por ejemplo, de pruebas de concepto, de manejar escenarios de entrega mucho más rápido, porque con Citrix Cloud todos los componentes ya están incluidos y nada más me entrega el servicio Citrix Cloud. Entonces, acá, por ejemplo, estamos haciendo referencia a una arquitectura híbrida. Esto lo hemos visto en algunas empresas, por ejemplo, que tienen recursos en Azure, tienen recursos en Amazon y también tienen recursos en su premisa. Entonces, Citrix Cloud, ¿cómo puede contribuir aquí en una arquitectura híbrida? Es justamente gracias a lo que es estos conectores, que son los medios que nos permiten habilitar la interconexión entre las nubes o la premisa y el tenant de Citrix, ¿no? Entonces, es muy valioso, por ejemplo, en temas de despliegue, lo que normalmente antes tocaba aprovisionar los distintos componentes de la plataforma. En estos servicios es muy ágil y rápido y de hecho eso es llamativo para las empresas, ¿no? Porque no se demoran en desplegar una aplicación, un servicio semanas o meses, sino puede ser en días o en horas, nada más. Entonces es muy ágil en el sentido de que si yo, por ejemplo, tengo una aplicación cliente-servidor que no está rápida, que me está dando problemas de seguridad, yo puedo ponerle justamente Citrix Cloud sin toda la infraestructura que normalmente tenía que poner para habilitar la plataforma, sino que nada más pongo el Cloud Connector, identifico el servidor de aplicaciones o los escritores que quiero publicar
y nada más los publico, ¿no? Entonces, con esto, el tema de la parte de infraestructura, el tema operativo se reduce muchísimo y nos permite ser mucho más ágil en ese sentido, ¿no? En la parte de los despliegues como tal. Y como pueden ver, esto es bastante abierto en el sentido de que se puede trabajar con distintos escenarios, ¿no? No solamente es Azure, no solamente es Amazon, sino también Google Cloud, VMware, por ejemplo, con lo que son nubes privadas. Generalmente en la parte de los service providers se maneja lo que es el Big Cloud directo, lo que vienen a ser las nubes privadas propiamente, ¿no? Entonces, a través de esos servicios también hay integración. Y bueno, ahí de paso comentarles que Citrix con VMware generalmente tiene unas integraciones muy buenas y de hecho hay muchos clientes que manejan en ese sentido, ¿no? En el caso de que se pregunten si es compatible entre estas plataformas, la respuesta es totalmente compatible. ¿Sí? Y igualmente Oracle Cloud, que pueden ser distintos elementos, ¿no? Entonces, como vemos, son nubes públicas, nubes privadas y también infraestructura convergente, hiperconvergente, temas de virtualización. Entonces, la estrategia de Citrix es híbrida en el sentido de que no nos limita a que pongamos los recursos en una nube pública específica, sino que nos abre la posibilidad a poder manejar esta arquitectura de la forma en la que yo necesito por mis recursos o porque esté en ese momento avanzando. Entonces, es importante tener eso súper claro. Algo que es importante también resaltar dentro de lo que es la transición a los servicios de la nube. Esto normalmente lo hemos venido manejando ya hace algún tiempo con nuestros clientes, pero ahora que con estas crisis de contenedores y microchips se hace más evidente, digamos, o más complicado comprar hardware, siempre es importante tener justamente mapeados estos beneficios, ¿no? Y acá hay algo también a mencionar. Las versiones que maneja Citrix, por ejemplo, en escenarios tradicionales, son versiones que pueden ser subidas a versiones tipo cloud. Eso se llama trade-up. Entonces, esto también nos permite, digamos, vender un servicio adicional, evidentemente, pero manejar la gestión con todos los beneficios que tiene la nube como tal, ¿no? Los servicios SaaS. Entonces, acá el beneficio, digamos, más importante es que siempre va a estar actualizado. La reducción de los gastos generales de gestión, porque evidentemente ya no vamos a tener a alguien que esté parchando, que esté actualizando toda la plataforma, sino eso ya es parte del servicio SaaS. El tema de derechos híbridos, incorporación acelerada de usuarios, es decir, si vienen nuevos usuarios, como todo está centralizado, yo nada más despliego estos nuevos usuarios y no me complico. Y el tema del autoscale, ¿sí? Esto también en nubes se hace súper importante porque, ¿qué significa autoscale? Que el consumo sea bajo demanda, es decir, que pueda crecer bajo demanda, ¿no? Si ya llega a un cierto límite, mis servidores, que este consumo pueda llegar a subir a los siguientes niveles para que el servicio no se paralice, sino que básicamente el servicio siga autoaprovisionándose y con eso no pierda esa disponibilidad como tal, ¿no? Eso es súper clave en temas de nube. Entonces, acá vamos a ver que Citrix como tal nos entrega una experiencia, una seguridad consistentes y la elección de poder manejar el tema de los dispositivos en lo que nosotros necesitemos, ¿no? Eso ya va a depender mucho de lo que viene a ser la entrega de los recursos que manejemos. Listo, entonces ya nada más para ir finalizando, ahí hacer referencia al tema de HDX, esto es súper vital, mencionarlo por ejemplo cuando posicionamos dentro de un escenario de consumo de escritorios virtuales a un cliente, ¿no? HDX, ¿qué significa? Es High Definition Experience y es el protocolo que Citrix utiliza para lo que es la transferencia de información. Cabe recalcar que este es un protocolo de audio y video, no es un protocolo que transmite datos o información, ¿sí? Aquí, por ejemplo, para que tengan una referencia, HDX es muy similar a RDP.
RDP es Remote Desktop Protocol. Me refiero, es muy similar en el sentido de que cumplen la funcionalidad de acceso remoto a recursos, pero nada más, porque de ahí el tema de RDP es muy inseguro, no es muy eficiente y generalmente las empresas buscan asegurar ese punto, ¿no? Porque muchas empresas han sufrido ataques precisamente por dejar abierto conexiones de RDP. Entonces, ¿qué es lo que pasa con RDP? Alguien se puede meter en la mitad de esa conexión RDP y comenzar a escuchar y ver todo lo que pasa por ahí. Contraseñas, transacciones. Entonces, es vital asegurar ese camino. Entonces, aquí HDX es justamente ese complemento que hace Citrix, es decir, poder manejar audio y video a nivel de lo que es audio y video a nivel de lo que es la entrega de los recursos. Y hay distintos elementos aquí, ¿no? Es decir, se puede justamente integrar con impresoras locales, impresoras que estén dentro de la red, ¿sí? Se puede manejar todo lo que es el acceso basado en roles, todo lo que son terminales USB, cámaras, son plug and play, es decir, se conecta y nada más. Y también algunos temas importantes con respecto a lo que es la experiencia de usuario, ¿no? El protocolo es adaptativo, es decir, es como Netflix más o menos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando Netflix detecta que el ancho de banda no es bueno? No se cae, sino simplemente se pixela, pero te entrega el servicio, ¿sí? Citrix con HDX es algo muy similar, ya que el protocolo es adaptativo a las condiciones que se vienen manejando, ¿no? Entonces, si yo tengo un súper buen ancho de banda, el escritorio va a fluir y va a ser lo menos pixelado posible y de pronto la experiencia va a ser muy fluida. Si mi ancho de banda no es bueno, yo puedo poner políticas para que la entrega sea, digamos, lo más concordante con las condiciones del ancho de banda que tengo y por ende pueda recibir un servicio a pesar de mis condiciones de ancho de banda, ¿no? Entonces, ahí como para que lo tengan mapeado, muchas veces a Citrix nos han pedido, por ejemplo, para utilizar en temas de impresiones desde Galápagos, desde Xuxufindi, o tienen agencias en Perú y la impresión está súper lenta, o la experiencia de usuario es malísima a través de un enlace satelital. Entonces, ahí es muy importante ir posicionando esta parte y sobre todo el tema de la seguridad, ¿no? El hecho de asegurar los componentes de la mejor forma. Algo también que no mencioné es el tema de control C, control V. Es decir, yo abro mi escritorio remoto y tengo la posibilidad de, desde mi máquina física, copiar un archivo nada más, bueno, si las políticas están habilitadas para eso, ¿no? Porque hay que recordar que esta es una plataforma que nos permite gestionar todo de la forma más granular, sí, muy granular en temas de ancho de bandas, en temas de consumos, en temas de acceso a recursos y usuarios. Entonces, acá la aplicación que se ocupa, por ejemplo, para poder acceder a los recursos empresariales es Citrix Workspace. También se puede utilizar HTML5, que es del acceso a través del mismo browser. Cualquiera de los dos casos es válido, sin problema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las plataformas compatibles? Las que vemos aquí, Linux, Windows, Android, iOS, Chrome y la parte de Mac. Entonces, ahí es importante tener mapeado esa parte, como para que lo tengan ahí como referencia, ¿no? Asimismo, para tener mapeado el tema de los dispositivos que son aptos para este tipo de plataformas, como vemos hay distintos, ¿no? Por ejemplo, en las universidades o en las empresas que ya no quieren complicarse tanto con garantías y soporte de equipos carísimos, están optando, por ejemplo, por los famosos Chromebooks, que vienen a veces con plataformas Android o sistemas operativos muy livianos. Entonces, este es un caso de uso perfecto para temas de Citrix, ¿no? Porque yo lo que hago es entregar el escritorio virtual o la aplicación dentro de estas plataformas. También los famosos Team Clients, que justamente son componentes que ya no tienen, digamos, los ventiladores o temas que hagan que se dañen muy rápido. O el Samsung Dex también. Entonces, aquí está lo que les comentaba del Citrix Ready.
que es una buena forma de validar si alguno de los dispositivos o plataformas que queremos integrar a los productos de Citrix va a ser compatible, ¿no? Nos da una buena idea. Hay veces que de pronto, por ejemplo, yo me he topado con Raspberry Pi, que es, digamos, líneas de Thin Clients que están saliendo últimamente, porque Raspberry Pi es una versión free de Linux que, digamos, nos permite armar cosas interesantes, ¿no? Entonces, Raspberry Pi es compatible con Citrix y nos permite avanzar esto de la mejor forma. Ok, algo también súper vital dentro de lo que es la entrega de estos recursos es la parte de alto procesamiento gráfico. Entonces, aquí hemos visto muchos proyectos, por ejemplo, en los que empresas buscan este tipo de plataformas solamente por el tema de los GPUs, ¿no? Es decir, ya no están comprando la super workstation carísima para darle a sus, digamos, diseñadores a la parte petrolera, sino simplemente lo que hacen es consolidar la infraestructura dentro del data center y entregar los recursos desde el data center. Entonces, para el usuario que se conecta a este tipo de plataformas, es indistinto el terminal. Puede ser un terminal muy básico, un Chromebook, por ejemplo, y estar consumiendo alto procesamiento gráfico, ¿no? Entonces, la idea de esto es justamente mejorar esa experiencia y ser lo más fluido en estos casos. Entonces, Citrix tiene todo el tema dentro de la tecnología para soportar eso, ¿no? Aquí también está la parte de Microsoft Teams, que es importante tenerlo mapeado también, que nos permite manejar una integración en la cual se permite optimizar audio, video, pantallas compartidas y también tener un punto único de autenticación, ¿no? Para lo que es la entrega del servicio. Entonces yo puedo en los portales del espacio de trabajo publicar la aplicación de Citrix, de Teams a través de Citrix y los usuarios que se conectan por ese medio van a estar utilizando el protocolo HDX que está optimizado y además todo el tema de la seguridad que está embebida dentro de la plataforma de Citrix, ¿no? Algo también súper vital dentro de lo que vienen a ser los casos de uso es el cumplimiento de distintas certificaciones que pueden haber. Acá en el país yo he visto, digamos, estas dos. La parte de SOC 2 es algo que también se está haciendo bastante fuerte, pero estas dos de acá no mucho, ¿no? Pero el tema de HIPAA, de ISO 27000 y SOC 2 es algo que se está consolidando mucho a nivel de lo que es entrega de servicios y lo que es la parte del compliance como tal, ¿no? Entonces, este tipo de plataformas nos aportan precisamente a estos puntos también. Ok, y finalmente, el día de ayer hubo una sesión en la cual Citrix fue anunciando algunos elementos importantes, ¿no? Que hay que tenerlos mapeados. Entonces, el punto está en el anuncio de lo que es Citrix DaaS, como tal, en lo que se hace referencia a un servicio totalmente administrado por Citrix. Entonces, se hace interesante en el sentido de que evidentemente yo estoy adquiriendo un servicio y no me preocupo del resto, ¿no? No me preocupo de las plataformas, de las licencias, de la actualización, sino simplemente del servicio. Entonces, esto es muy importante y interesante como para que lo vayan viendo ahí en casos con sus clientes. Y esto puede ser integrado con distintos escenarios, ¿no? Google, Azure, Amazon, y ya que Citrix está manejando precisamente lo que es la integración de estas plataformas para hacer un servicio tipo DaaS. ¿Qué es el DaaS? Desktop as a Service, ¿no? Entonces, es algo que lo van a meter mucha fuerza y es algo que seguramente van a estar escuchando mucho. Lo que veníamos manejando tradicionalmente es esto, es decir, el BDI tradicional y lo que últimamente hemos estado haciendo en pruebas de concepto y servicios de nube es BDI de servicios de la nube, ¿no? Pero esta parte de DaaS se viene interesante. Igualmente les vamos a compartir información como para que tengan ahí la referencia, pero sí hay varios clientes que nada más quieren el servicio, no quieren preocuparse del resto de los elementos, entonces puede ser un punto de entrada muy valioso para esos casos puntuales, ¿no? Eso, no sé, de pronto, Boris, si quisieras comentar algo mientras voy abriendo el Kahoot y lo vamos mostrando.
En un segundito estoy abriendo el Kahoot y bueno, ahí arrancamos. Denme nada más unos 30 segundos. Bueno, hasta que se abre el Kahoot, un poquito, bueno, la charla de David fue bastante eh, explicativa. Pudimos ver algunos de los casos que se ha venido manejando. Hay que irlos revisando caso a caso con los clientes que se vayan presentando. Hemos tenido casos exitosos en el segmento educativo, en la parte de petróleos, eh, en donde hemos tenido algunos, por decirlo de alguna manera, inconvenientes. Son casos en el que ustedes lo van a ver en el área comercial, que los clientes dicen, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un presupuesto para hacer el recambio de estas laptops y, por decir, es $1,000 cada una y quiero cambiar 100. Entonces, en total tengo un presupuesto de 100K. eh, es un poco difícil llegar a un valor que ellos ya lo tienen metido en la cabeza, pero más bien es entregarle el valor, un diferencial en donde ellos les pueda hacer sentido. Tuvimos un caso en particular acá, en donde un cliente compró miles de equipos de escritorio con un sistema operativo Windows 10, con su procesador Core i7 y con tarjetas gráficas, 16 gigas de RAM. Y lo que pasó es que tenía un sistema legacy que solamente funcionaba con Windows 7 de 32 bits. Entonces, en ese sentido, estuvo bastante complicado para ellos de alguna manera justificar una compra tan onerosa y que tenga que hacer un downgrade de licenciamiento. Entonces, ahí es donde en realidad entra el valor de este tipo de soluciones en las cuales nosotros podemos mencionarle, mira, sin importar qué tipo de plataforma es la que tú tengas, desde donde quiera que estés, te puedes conectar y continuar trabajando. ¿Sí? Ese es el mensaje. Obviamente hay que irlo revisando caso a caso. Hay clientes que les hace mucho más sentido el tema de seguridad. Hay otro, la experiencia del usuario. Entonces, ese es el mensaje que nosotros necesitamos conocer. Tuvimos otro caso particular en un cliente en el cual tiene un caso atípico con un sistema legacy para sus bodegas, en el cual, y lo que hacía este tipo de soluciones era simplificarle la vida, poderle dar un poco más de tiempo, vida útil a la infraestructura que ellos tenían, que fácilmente eran 500 dispositivos que le costaban $1,000 cada uno, dicho por el cliente. Entonces, el recambio nada más era $500,000 y adicional a eso era todo un proceso de desarrollo de un nuevo sistema, porque ya este sistema estaba sobre una versión vieja de Windows CE y ahora ya iban a utilizar Java. Entonces, el desarrollo, poder darle un poco más de tiempo de vida útil a la infraestructura que tienen mientras pueden estar haciendo la transición fue un valor importante para ellos. Entonces, les invito a poder sentarse con los clientes. Bueno, aquí parte del equipo de licencias online siempre está abierto para poder apoyarles. En el caso de que tengan un cliente, necesiten
relevar un poco de información, no están solos. La idea es que se apoyen en nosotros y les podamos ayudar y asesorar a este cliente. Bueno, veo que están ya algunas personas conectándose al Kahoot. Esperamos que lleguen a 10 y creo, David, para que podamos avanzar. Listo, sí, ahí faltan 2 personas más y arrancamos. Genial. Entonces, ahí estén atentos. El tema de las respuestas, o sea, son 5 preguntas, ahí como para que lo tengan mapeado. No solamente es importante responder rápido, sino responder bien, ¿no? Entonces eso, véanlo, por favor. Listo, creo que ahí ya podemos iniciar, ¿no? Sí, David, yo creo que podemos iniciar. Ya, perfecto. Genial. Entonces, estén súper atentos. Vamos a dar inicio ahorita. Ok, entonces, son 5 preguntas. Esta hace referencia al tema de Workspace, ¿no? La primera pregunta es un quiz. ¿Cuáles son los beneficios del espacio de trabajo digital? Es solo una respuesta correcta. Sí, todas son correctas, evidentemente, ¿no? Pero la que estaba bien es la que es todas las anteriores porque evidentemente el trabajo digital nos entrega movilidad, acceso seguro a recursos empresariales y conectividad desde cualquier lugar y o dispositivo, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Ok, vamos ahí. ¿Verdadero o falso, no? A través de las soluciones de espacio de trabajo digital, ¿se pueden establecer estrategias de cero confianza o cero trust? Perfecto, sí, tal cual, ¿no? Cero trust o cero confianza es algo que lo van a estar escuchando muchísimo y obedece básicamente a poder controlar y monitorizar absolutamente todo lo que entre como peticiones o conexiones de una empresa, ¿no? Entonces, todas las tecnologías que hemos estado viendo de Citrix están alineadas a la parte de cero confianza como tal y nos permiten manejar esa parte de forma adecuada, ¿no? Entonces, súper, está competido el tema, estén súper atentos, así que vamos a la tercera pregunta. Este es un quiz igual. Selección múltiple, no se olviden de poner enviar cuando pongan las 2 respuestas, ¿no? Indique 2 formas en las que un espacio de trabajo digital puede mejorar la experiencia de los empleados. Ok, esa, estamos de acuerdo prácticamente la mayoría en que es acceso desde cualquier dispositivo y acceso seguro sin VPN, ¿no? Importante mencionar que es sin VPN porque este tipo de tecnología no es que necesita poner un perímetro, es decir, un equipo perimetral que aguante las conexiones, sino que es una plataforma, una arquitectura que nos permite justamente gestionar la seguridad en entrega de los recursos de acuerdo al usuario que estemos entregando, ¿no? Entonces, es importante que tengan en cuenta que es sin VPN, pero sí es seguro. Es justamente basado en tecnologías de cero confianza. Ok, está
competido. Estén súper atentos, faltan solo 2 preguntas. ¿Esto es verdadero o falso? Con Citrix Virtual Apps, ¿también puedo utilizar escritorios personales? Sí, o sea, estamos de acuerdo todos en que Virtual Apps, que es una versión de lo que hemos estado revisando, solamente está alineado a entregar escritorios, aplicaciones virtuales. Sí, por ejemplo, la licencia que nos permite también entregar escritorios es Virtual Apps and Desktops, ¿no? Entonces, en este caso, todos súper bien, excepto el que puso falso, pero ahí estamos con la última. Estén súper atentos. Ya, esta es la última pregunta, así que estén súper atentos, ¿ya? Igual, esta es selección múltiple. Hay que indicar 3 funcionalidades principales de Citrix Workspace. Ya, eso está fácil igual. Sí, tal cual, ¿no? No podía estar más fácil por este detalle. Pero bueno, ahí espero que todos igualmente hayan podido darle oportunamente, enviar y ganar los puntos. Bueno, veamos quién quedó en el podio. Estén súper atentos. Tercer puesto, Super Mario, gracias por tu participación. Byron, excelente. Y el primer puesto es para... Entiendo que Pablito. Ok. Gracias, Will. Gracias, Majo, por su participación. Ahí igualmente nos vamos a estar contactando con ustedes para hacerles llegar la parte del premio. No sé, Boris, si quisieras comentar algo adicional ya para cerrar la sesión. Sí, más bien muchas gracias chicos por el espacio, por este tiempo que nos han podido brindar. Esperamos que esta sesión haya sido de su agrado. Vamos a seguir haciendo algunos otros ejercicios. De igual manera, cuente con nosotros como para poder seguirles apoyando. Y nada, muchas gracias por este espacio y seguimos en contacto. Gracias, David. Gracias, Boris. Gracias, Fabiola, por tu apoyo. Un buen día Al con contrario, todos. Que tengan un buen día. buen día.